En el corazón del libro de Apocalipsis encontramos un capítulo profundamente espiritual, simbólico y revelador. Apocalipsis capítulo 12 nos transporta a un plano que trasciende la historia humana, una dimensión espiritual donde se libra una guerra que comenzó antes de que el tiempo iniciara y que continúa influyendo en cada rincón del mundo hoy. Este capítulo no es simplemente una alegoría ni una metáfora creativa. Es una visión revelada al apóstol Juan directamente por Dios. Una visión que tiene raíces en toda la Escritura y que se conecta profundamente con las profecías del Antiguo Testamento, con el nacimiento del Mesías y con la batalla espiritual que aún hoy enfrenta el pueblo de Dios. Aquí no hablamos de símbolos vacíos ni de lenguaje confuso. Lo que se presenta es una escena poderosa, clara y profundamente teológica. Una mujer vestida del sol, un dragón escarlata con 7 cabezas, un hijo varón destinado a gobernar las naciones y una guerra en el cielo dirigida por el arcángel Miguel. Todo esto está cargado de significado, pero no de un significado oculto, que necesita de interpretaciones humanas, sino de uno revelado por las Escrituras mismas. Este capítulo no sigue necesariamente la secuencia cronológica de los juicios del Apocalipsis. En cambio, actúa como una especie de interludio revelador, una pausa narrativa en la cual Dios decide mostrarnos qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de los acontecimientos visibles. Es como si el cielo mismo abriera su cortina, permitiendo que por unos minutos podamos contemplar el conflicto eterno entre el bien y el mal desde la perspectiva divina. Para comprender Apocalipsis 12 correctamente, debemos conectarlo con otras partes de la Biblia. Génesis 3:15 nos habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente, una enemistad profética que se manifiesta en este capítulo con gran intensidad. Isaías 66 profetiza sobre una mujer que da a luz un hijo varón antes de estar de parto. Y en Mateo 2 vemos cómo el enemigo, a través de Herodes, trató de destruir al Mesías desde su nacimiento. Daniel nos habla de guerras espirituales en los cielos, y Pablo en Efesios 6 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Este no es un capítulo más, es uno de los más poderosos de toda la Escritura. Es una profecía que resume el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño. Un capítulo que desenmascara al enemigo y al mismo tiempo exalta la victoria de Cristo y la fidelidad de su pueblo. Así que te invito a que tomes tu Biblia, la abras en Apocalipsis capítulo 12 y recorras junto a mí este pasaje verso por verso. No vamos a especular. No vamos a añadir lo que no está escrito. Vamos a dejarnos guiar por la palabra viva de Dios, con reverencia, con oración y con un corazón dispuesto a entender las cosas como Dios las reveló. Este es el conflicto eterno. Esta es la gran guerra invisible, y todo comienza con estas palabras. Y apareció en el cielo una gran señal, una visión que no comienza en la tierra sino en lo alto. Un símbolo celestial, no producto de la imaginación, sino de la revelación. Juan no está viendo una figura común, está contemplando un mensaje profético directo desde Dios, una mujer, pero no una mujer cualquiera. Esta mujer está vestida del sol, lo que significa que su gloria no es terrenal. Su luz no viene de sí misma. Es una representación radiante, vestida con la majestad del cielo. La luz del sol la cubre, reflejando la gloria de Dios que la envuelve. Bajo sus pies, la luna, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Esta imagen es profundamente simbólica, pero su interpretación no debe ser forzada ni fantasiosa. Debemos permitir que la misma Biblia nos explique qué significa. Esta mujer representa en primer lugar a Israel, el pueblo de Dios en la historia bíblica. Vemos este mismo simbolismo en Génesis 37, cuando José sueña con el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a su padre, su madre y sus hermanos, los patriarcas de Israel. Ahora, en Apocalipsis, la mujer representa a la comunidad del pacto que, durante siglos, aguardó el nacimiento del Mesías. Pero esta mujer también puede entenderse como la Iglesia en su sentido más amplio. El pueblo de Dios redimido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, llamado a ser portador de la promesa divina. La mujer no está en reposo, no está sentada en un trono ni rodeada de paz. Está encinta, embarazada, en trabajo de parto. Y no cualquier parto. Está clamando con dolor, gritando con angustia. La imagen es intensa, profunda, dolores de parto, angustia de alumbramiento. Esto no solo refleja el sufrimiento de María al dar a luz a Jesús, sino la agonía de todo el pueblo de Dios a través de los siglos, gimiendo por la redención, esperando al Salvador prometido desde Génesis 3:15. Esta mujer está por dar a luz a un hijo que cambiará la historia, pero también está rodeada por peligro. En este alumbramiento profético, la redención y la persecución van de la mano. Este no es un nacimiento ordinario. Es el anuncio de un momento decisivo en la historia de la salvación. La mujer no da a luz en la comodidad. No está en un lugar seguro. Está en medio de una batalla cósmica que está por revelarse. Así comienza la escena, con una mujer gloriosa, símbolo del pueblo de Dios, lista para dar a luz al Mesías, pero rodeada de sombras y amenazas. Una gran señal apareció en el cielo, y así se abre el telón profético de Apocalipsis, capítulo 12. Y apareció otra señal en el cielo. Después de la visión de la mujer, Juan ve ahora algo totalmente opuesto. Donde antes había luz, ahora hay amenaza. Donde había belleza celestial, ahora aparece el símbolo del mal más antiguo. Una nueva señal aparece, pero esta vez oscura, terrible, temible. Un gran dragón escarlata. No es un dragón cualquiera. Este no es un simple animal fantástico. Este dragón es llamado grande por su tamaño e influencia. Escarlata por su color sangriento, símbolo de destrucción, de violencia, de persecución. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Estas cifras no son casuales. En la simbología bíblica, el número 7 representa plenitud. Y aquí refleja la completa corrupción y autoridad usurpada de este ser. Las diademas en sus cabezas indican que pretende gobernar. Este dragón no solo quiere destruir, quiere reinar, quiere ocupar un trono que no le pertenece. Este mismo lenguaje será usado más adelante en Apocalipsis 13 para describir al anticristo y al falso profeta. Pero aquí, el dragón no es simbólicamente un sistema. Es claramente identificado más adelante como Satanás mismo, el enemigo de Dios, el acusador, el antiguo adversario. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanza sobre la tierra. Este es un símbolo poderoso. Estas estrellas representan a los ángeles que cayeron con él cuando se rebeló contra Dios. 1/3 de las huestes celestiales fueron arrastradas por su engaño y lanzadas fuera de su lugar original. La caída de Lucifer no fue solitaria, fue un arrastre masivo, una rebelión celestial. La escena es violenta, tensa, cargada de significado espiritual, y el dragón se paró frente a la mujer. Él sabe que el alumbramiento se acerca. El niño está por nacer.
y él quiere destruirlo. No después, no cuando crezca. Quiere devorarlo, tan pronto como nazca. Así lo dice el texto, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este momento representa el intento satánico de interrumpir el plan de redención de Dios desde su inicio. Y lo ha intentado muchas veces a lo largo de la historia. Desde el asesinato de Abel, el decreto de Faraón contra los bebés hebreos, hasta la matanza de los inocentes ordenada por Herodes cuando Jesús nació. El dragón ha estado siempre allí, observando, atacando, buscando detener el nacimiento, el ministerio y la victoria del Mesías. Pero no pudo. A pesar de toda su furia, el plan de Dios no puede ser frustrado. El niño nacerá, la redención se cumplirá y el trono será ocupado por aquel que ha sido ungido desde la eternidad. Esta es la segunda gran señal. El contraste es claro y absoluto. Por un lado, una mujer luminosa, símbolo del pueblo de Dios. Por el otro, un dragón rojo, símbolo de Satanás y su rebelión. Dos reinos, dos naturalezas, dos destinos completamente distintos. Pero esta historia no termina aquí. El enfrentamiento está apenas comenzando. Y ella dio a luz un hijo varón. Después de la tensión dramática entre la mujer y el dragón, el momento culminante ocurre. La mujer, en medio del dolor, en medio del peligro, da a luz. El plan de Dios avanza. El niño nace. Pero este no es cualquier hijo. No es una figura simbólica sin rostro. El texto es claro. Se trata de un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta frase no es nueva. Es una cita directa del Salmo 2, uno de los salmos mesiánicos más poderosos de toda la Escritura. En ese salmo, Dios declara que establecerá a su Hijo como rey sobre Sión y que Él gobernará con vara de hierro, no con suavidad política, no con diplomacia humana, sino con autoridad divina, firme, incuestionable. Este Hijo varón es, sin lugar a dudas, Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador anunciado desde el Edén, el que nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día y fue exaltado al trono del cielo. El texto continúa diciendo que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En una sola frase, Juan describe la victoria completa del plan divino, el nacimiento, la ascensión y la exaltación de Cristo. Satanás intentó devorarlo desde el inicio. Lo persiguió a través del sistema religioso, a través del Imperio Romano. Lo tentó en el desierto, lo confrontó en Getsemaní, pero no pudo detenerlo. Jesús venció. Fue elevado a lo alto, tomó su lugar junto al Padre y desde allí reina sobre las naciones, aunque el mundo aún no lo reconozca. Este arrebatamiento al trono representa la seguridad del plan de Dios. Nadie puede tocar al Hijo, nadie puede frustrar su destino. Él ha sido establecido como Rey eterno, como Señor soberano. Y mientras el dragón se enfurece, el cielo canta, porque el niño ha vencido. Este momento es el eje de todo el conflicto espiritual descrito en Apocalipsis 12. El nacimiento y la exaltación de Cristo representan la derrota irreversible del reino de las tinieblas. Desde este punto en adelante, Satanás ya no puede evitar su destino. Solo puede luchar contra el pueblo de Dios, desesperado, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero el Hijo está seguro, en el trono, en lo alto, en gloria, y desde allí vendrá otra vez. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después del nacimiento del Hijo y su ascensión triunfal al trono, el foco vuelve a la mujer.
Ella sigue siendo, en parte, esencial en este relato, porque representa a los que guardan la promesa, a los que siguen fieles, incluso cuando el dragón ha sido vencido en lo alto, pero sigue activo en la tierra. La mujer huye, no porque esté derrotada, no porque no tenga esperanza, sino porque Dios la dirige a un lugar de protección. La lleva a un sitio preparado. Nada en esta huida es improvisado, nada ocurre por accidente. El desierto, en la Biblia, siempre ha sido un lugar de prueba, pero también de encuentro con Dios. Israel estuvo en el desierto durante 40 años, y allí Dios proveyó pan, agua y dirección. Elías huyó al desierto, y allí fue alimentado por cuervos y ministrado por ángeles. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí enfrentó la tentación, pero salió victorioso. Ahora, en Apocalipsis, la mujer también es llevada al desierto, no para morir, sino para ser sustentada. 1260 días. Este número no es arbitrario, es equivalente a 3 años y medio, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como aparece en Daniel y más adelante en este mismo capítulo. Es un período profético que representa un tiempo de tribulación, de persecución, pero también de protección divina. Durante este tiempo, Dios la alimenta, la cuida, la esconde del dragón que la quiere destruir. Esto representa un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica. El enemigo ataca, pero Dios preserva un remanente fiel. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Esta escena también nos habla a nosotros hoy. Hay momentos en que el pueblo de Dios, la iglesia fiel, debe pasar por el desierto. No siempre se nos promete comodidad, no siempre se nos garantiza seguridad humana, pero lo que sí se nos promete es esto: Dios prepara un lugar, Dios cuida, Dios sustenta, aun cuando el mundo entra en tribulación, aun cuando el enemigo ruge, aun cuando el sistema del anticristo se levanta. Dios sigue siendo refugio para los suyos. La mujer no está abandonada, está en el lugar que Dios mismo preparó para ella, y mientras el dragón planea su próxima movida, la mujer descansa bajo la sombra del Altísimo. Y hubo guerra en el cielo. No es una metáfora, no es un símbolo poético, es una declaración literal, revelada por Dios mismo a Juan. Hubo guerra en el cielo, un conflicto espiritual de proporciones que superan cualquier batalla terrenal, una confrontación entre la luz y las tinieblas, entre la fidelidad y la rebelión, entre el orden divino y el caos satánico. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel es uno de los pocos ángeles nombrados directamente en las Escrituras. En el libro de Daniel se le identifica como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. En Judas se le menciona contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Miguel es un líder celestial, un guerrero fiel, un defensor de la verdad. Aquí lo vemos no solo como ángel, sino como comandante de los ejércitos celestiales. Él lidera a los ángeles santos en una guerra abierta contra Satanás y sus huestes. El enemigo también tiene su ejército. Ya lo vimos antes. Arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo. Ángeles caídos, espíritus rebeldes, seres que se aliaron con el dragón en su oposición al Creador, pero no prevalecieron. Ese es el corazón de este pasaje. Por más que se esforzaron, el dragón y sus ángeles no pudieron vencer. No fueron lo suficientemente fuertes. No pudieron resistir el poder de Dios, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Ese lenguaje es definitivo. No hay vuelta atrás, no hay apelación. La rebelión fue expulsada. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra.
y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo no solo identifica al dragón, lo expone completamente. La Escritura no deja espacio para ambigüedades. Es el gran dragón, símbolo de su poder destructivo. Es la serpiente antigua, la misma que tentó a Eva en el Edén. Es el diablo, el acusador. Es Satanás, el adversario, y es el engañador del mundo entero. No se trata de una fuerza impersonal ni de una idea abstracta del mal. Es una persona espiritual real, un enemigo activo que opera con astucia, manipulación y odio. Pero fue arrojado fuera. Esto marca una victoria monumental en el conflicto espiritual. No es aún su juicio final, ese vendrá al final del Apocalipsis, pero sí es una expulsión de su influencia celestial. Satanás ya no tiene acceso al trono de Dios para acusar a los creyentes como lo hacía en los días de Job. Ahora ha sido desalojado del cielo, derrotado, humillado, limitado a operar solo en la tierra por un tiempo determinado, y aunque aún está activo, ya ha sido vencido en el cielo y pronto será vencido también en la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo, una voz no común, no pequeña, no aislada, una voz grande, poderosa, como un eco que resuena en la eternidad. Es una proclamación celestial que no se dirige solo a los ángeles, sino también a los redimidos, a los fieles, a todo aquel que ha sido testigo de la guerra entre el bien y el mal. Y esta voz declara: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Es un anuncio glorioso, una proclamación que marca un antes y un después. Ya no se habla del futuro reino como algo lejano. Se declara presente. Ahora ha venido. La salvación no es teoría, ha sido consumada. El reino no es promesa vacía, ha comenzado a manifestarse. Y la autoridad del Cristo del ungido, del Mesías, ya es reconocida en los cielos. Y la voz continúa, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este es uno de los títulos más impactantes de Satanás, el acusador. No simplemente el enemigo, sino aquel que se presentaba ante Dios para señalar, denunciar, humillar y reclamar la culpa del pueblo de Dios. Así lo hizo con Job. Así lo intentó con Josué el sumo, sacerdote en Zacarías, día y noche, sin descanso, sin misericordia. Pero ya no más. El acusador ha sido echado fuera. La sangre del Cordero ha silenciado todas sus denuncias. La cruz ha eliminado todo fundamento legal que Satanás tenía para condenar a los que han sido lavados por Cristo. Y entonces, el texto revela cómo vencieron los fieles, cómo derrotaron a ese dragón, cómo resistieron al acusador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el corazón del Evangelio en Apocalipsis 12. No vencieron por fuerza propia, no vencieron por sabiduría humana, no vencieron por alianzas terrenales, vencieron por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, no solo limpia el pecado, también vence al enemigo, desarma las acusaciones, rompe las cadenas, cancela el acta de decretos que estaba en contra nuestra. Es el poder redentor de la cruz el que asegura la victoria del pueblo de Dios. No callaron, no negaron su fe, dieron testimonio, proclamaron la verdad, siguieron firmes aún bajo amenaza. Este testimonio no fue superficial, fue profundo, consistente, fiel, y más aún, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es decir, no pusieron su seguridad terrenal por encima de su lealtad a Cristo. Estuvieron dispuestos a perderlo todo, incluso la vida, con tal de mantenerse firmes en su fe.
Este es el verdadero discipulado. Esta es la fidelidad que el Cordero honra. Y entonces la voz del cielo dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay gozo en los cielos, hay celebración. El enemigo fue arrojado fuera, la redención ha sido consumada, el reino avanza con poder, los cielos se alegran, pero no todos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí se nos revela una verdad estremecedora. Satanás fue echado del cielo, sí, pero descendió con furia a la tierra. No con poder absoluto, pero sí con rabia desesperada, porque sabe que su tiempo es corto. Él conoce su final. Él ha leído la Escritura. Él sabe que está vencido. Y eso solo alimenta su furia. Por eso, en la tierra la batalla continúa. Pero tú, que has sido redimido por la sangre del Cordero, tú que das testimonio fiel del Evangelio, tú que estás dispuesto a permanecer firme aunque cueste todo, tú ya tienes la victoria asegurada, porque el acusador ha sido echado fuera y la autoridad del Cristo ya reina en los cielos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La escena se vuelve aún más intensa. El dragón ha sido expulsado del cielo. Ya no puede acusar, ya no tiene acceso a la presencia divina, pero aún puede perseguir, aún puede atacar. Y su objetivo es claro: la mujer, no al hijo, porque el hijo ya está seguro en el trono. Ahora su furia cae sobre quien dio a luz, sobre la portadora de la promesa, símbolo del pueblo fiel de Dios en la tierra. Esta persecución no es histórica solamente, es espiritual, continua y activa. A lo largo de los siglos, el enemigo ha perseguido al Israel de Dios, tanto en su expresión natural como espiritual. Desde la iglesia primitiva hasta los mártires de hoy, el dragón no ha cesado su hostilidad. Pero el texto no termina en persecución. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, fuera de la presencia de la serpiente. Aquí aparece una imagen poderosa: alas de gran águila. Esta es una referencia directa a Éxodo 19:4, donde Dios dice a Israel: yo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios no abandona a su pueblo. Cuando el enemigo ataca, Dios provee escape, refugio, protección. La mujer vuela, no por sus propios méritos, sino por la intervención divina. Es llevada nuevamente al desierto, símbolo de aislamiento, pero también de cuidado celestial. Allí permanece un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, una vez más, 3 años y medio, el mismo período profético mencionado antes, una temporada limitada bajo la soberanía de Dios. Y dice el texto: fuera de la presencia de la serpiente. ¡Qué frase tan maravillosa! El enemigo puede rugir, puede buscar, puede odiar, pero no puede tocar lo que Dios ha cubierto. La mujer está fuera de su alcance, fuera de su presencia, guardada por el Altísimo. Pero el dragón no se rinde, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto representa un intento desesperado del enemigo por destruir a la mujer de otra y forma. Un río repentino, una inundación de engaño, persecución o confusión, quizás incluso fuerzas políticas o espirituales destinadas a arrasar con el pueblo fiel. Es un ataque violento, no físico solamente, sino espiritual, como si el dragón buscara ahogar la fe, sumergir en temor o hacer naufragar la esperanza. Pero Dios responde una vez más. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Esta es una imagen impactante. La misma creación se convierte en aliada del pueblo de Dios. La tierra abre su boca, como en los días de Moisés, y traga aquello que venía para destruir. Dios usa medios inesperados para proteger a los suyos. A veces, lo que parece natural, lo que parece simple, es instrumento de su voluntad sobrenatural. Cuando el enemigo lanza su corriente, Dios hace que la tierra la trague. Así, la mujer permanece en pie, no por su fuerza, sino por la fidelidad de aquel que la llamó. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo es una sentencia profética. El dragón está furioso, no simplemente molesto, no frustrado, sino lleno de ira profunda y ardiente. Ha intentado detener el plan de Dios en el cielo y ha sido derrotado. Ha intentado destruir a la mujer en la tierra y ha sido frustrado. Ahora, con todo su odio concentrado, enfoca su ataque contra el remanente. Pero, ¿quién es este remanente? El texto no deja lugar a dudas. Es el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, pero no de manera superficial o nominal, son los verdaderos creyentes, son los fieles, los que, en medio del tiempo final, permanecen firmes en su compromiso con el Señor. Y esta fidelidad se describe con dos características claras. Guardan los mandamientos de Dios. No se rigen por las normas del mundo ni por el espíritu de la época. No siguen tradiciones vacías ni religiosidad muerta. Viven bajo la obediencia a la palabra de Dios. Su vida está anclada en la verdad. Tienen temor de Dios. Honran su ley, su voluntad, su carácter. No negocian los principios eternos. Tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, no solo creen, sino que dan testimonio. Hablan de Cristo. Viven como discípulos, proclaman su nombre con fidelidad. Aun cuando son rechazados, perseguidos o silenciados, su lealtad está con Jesús. Él es su Rey, su Señor, su Salvador, su vida. Cuando el enemigo lanza su corriente, Dios hace que la tierra la trague. Así, la mujer permanece en pie, no por su fuerza, sino por la fidelidad de aquel que la llamó. Este es el remanente. No es un grupo oculto, ni místico, ni selecto por razones humanas. Es un pueblo fiel, obediente, perseverante y centrado en Cristo. Y es precisamente este pueblo el que se convierte en el blanco final de la guerra espiritual. El dragón se fue a hacer guerra contra ellos. Esta expresión marca el tono de los últimos tiempos. No es una lucha política, no es un debate filosófico, es una guerra espiritual directa, intensa, global, personal. Si hoy tú eres de los que guardan los mandamientos de Dios, si tienes el testimonio vivo de Jesucristo, entonces tú estás en medio de esta batalla. Pero no temas, porque aunque el dragón declare guerra, tú ya sabes cómo termina esta historia. La victoria está en Cristo. El Cordero ya venció. El acusador ya fue expulsado. Y los fieles, aunque perseguidos, son preservados por la mano poderosa de Dios. Este es el cierre de Apocalipsis capítulo 12. Un capítulo que no solo revela lo que ha pasado, sino lo que está pasando y lo que vendrá. Es el retrato completo del conflicto eterno, entre el Creador y el rebelde, entre el Salvador y el Destructor, entre la mujer protegida y el dragón furioso, entre los fieles perseguidos y el Dios que nunca los abandona. El capítulo ha terminado, pero el mensaje sigue ardiendo. Apocalipsis 12 no es un relato simbólico para el pasado. Es una revelación viva,
una fotografía profética del conflicto que sigue vigente en este mismo momento. Desde los cielos hasta la tierra, desde la eternidad hasta tu propia vida, esta guerra invisible tiene consecuencias reales, eternas e ineludibles. Hemos visto a una mujer gloriosa, hemos contemplado al gran dragón escarlata, hemos presenciado el nacimiento del Hijo y la guerra en los cielos. Hemos oído la voz de la victoria y hemos sentido el aliento del dragón que ruge contra el remanente. Este no es un mito, este es el retrato de la historia redentora de Dios. Y tú estás dentro de esa historia, no como espectador, sino como participante. Tú eres parte de uno de los dos bandos, o estás en Cristo, venciendo por su sangre, guardando sus mandamientos, llevando su testimonio con fidelidad, o estás bajo la influencia del dragón, engañado por sus mentiras, atrapado en un sistema que se opone al reino de Dios. La neutralidad no es una opción. La indecisión es una decisión en sí misma, porque el tiempo es corto. Y el enemigo lo sabe, pero hay esperanza, hay seguridad y hay victoria para los que confían en el Cordero. La mujer fue protegida, el Hijo fue exaltado, el dragón fue derrotado y el remanente será preservado. Hoy, más que nunca, este capítulo nos llama a estar firmes, no con miedo, sino con discernimiento, no con ansiedad, sino con convicción, no con pasividad, sino con una fe activa, viva, valiente. La sangre del Cordero aún tiene poder, el testimonio fiel aún tiene valor, y el reino de Dios sigue avanzando hasta que Cristo regrese. Si este mensaje te ha hablado al corazón, te invito a dejar un comentario aquí abajo. Queremos escucharte. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué parte de Apocalipsis 12 te impactó más? ¿Estás listo para ser parte del remanente fiel? Tu voz también edifica. Tu testimonio puede fortalecer a otros. No olvides darle like al video si esta enseñanza te bendijo. Eso nos ayuda a que el mensaje llegue a más personas en todo el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque vienen más videos como este, estudios bíblicos, revelaciones proféticas y mensajes que te preparan para estos tiempos finales. Al final de este video te estarán esperando más enseñanzas profundas. No te vayas, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue firme y recuerda siempre esta verdad. Aunque el enemigo ruge, el Cordero ya venció. Y tú en Cristo también puedes vencer. Shalom.